La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Entra en Mateo 21, versículos 18 al 22, y dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo, escuchen bien, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Dios bendiga su palabra. Muchos eruditos, evangelistas, maestros de la palabra han tratado de explicar el mensaje y la enseñanza de Jesús en este pasaje. Algunos piensan que era un mensaje que el Señor estaba dando netamente o directamente al pueblo judío en función de que iba a ser destruido Jerusalén, o sea que era una palabra profética, sobre todo en el lugar en que se encuentra, un momento muy breve de Jesús con sus discípulos camino a la ciudad nuevamente, y Jesús estaba allí con ellos. Sin embargo, yo no voy a ahondar en este momento por cuestión de tiempo en si era o no una palabra profética. Simplemente nos vamos a enfocar en lo que dice la palabra de manera literal en este pasaje de Mateo. Nuestro maestro, ¿sí? Nuestro Señor, que se parecía, dice la palabra, en todo a nosotros, menos en el pecado. De una manera bien natural, dice allí que sintió hambre. O sea, nuestro Señor siente hambre. No podíamos pensar, bueno, ¿será que el Señor no comía? Porque leíamos que ayunaba, que oraba, pero no veíamos esos momentos como tan particulares del ser humano donde nos mencionara que el Señor sintió hambre. Y escarbó en esa higuera, buscó en esa higuera fruto en ese tiempo y no halló nada. No halló absolutamente nada y le dijo esa dura palabra: nunca jamás nazca de ti fruto. Y para sorpresa de los discípulos, atónitos, la higuera se secó delante de sus ojos. Se secó de inmediato. Tremendo. Contrario a los que muchos piensan que esto es una maldición, porque así lo han enfocado la mayoría de los estudiosos. Sin embargo, yo como docente no veo eso. Yo veo una excelente oportunidad que tuvo el Señor Jesucristo para llamar la atención de sus discípulos, porque Él les estaba enseñando de una manera bien natural. Sintió hambre y llamó su atención, llamó la atención de tal manera que ellos expresaron eso. ¿Cómo es, Señor? ¿Cómo es que esta higuera se secó de esta manera delante de nuestros ojos? Estos hombres que son sus discípulos, que son sus amigos, que lo habían seguido a Él durante 3 años, que habían aprendido de Él. Y según lo que vemos en el Evangelio de Mateo, en los capítulos anteriores, vemos que estos hombres vieron a Jesús sanar un leproso. Eso era un milagro. Vieron a Jesús libertar a los endemoniados gadarenos. También vieron a Jesús ordenarle a la tempestad que se parara. También vieron a Jesús decirle al viento que se detuviera. Entonces, ¿por qué se sorprendían? Este Jesús reprendió a los vientos y en ese momento también les dijo: ¿pero por qué se asustan? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Jesús, para mí, un maestro constructivista por excelencia,
teórico práctico. Daba la lección y ponía el ejemplo. Daba la lección y los ponía en práctica de una vez, con fe. Les habló de la fe, pero ejerció la fe con autoridad. El Señor, sí, Dios, sí, pero Dios hecho hombre, que se parecía a nosotros, y lo que nos estaba enseñando en ese momento era ejercer la fe. Ahora hace este milagro y ellos se asombran. Y es que lo otro no era asombroso. Es que todo lo que había hecho Jesús anteriormente no era asombroso, porque a ellos les llamó tanto la atención que esta higuera se secara. Estamos hablando de un árbol y se secó automáticamente. Pero el Señor no solamente le está hablando a los discípulos, te está hablando a ti y me está hablando a mí, porque si nosotros seguramente estuviésemos allí en ese momento, también nos hubiésemos hecho la misma pregunta. El Señor te dice a ti que ejerzas la fe. Él está en tu corazón, el Espíritu Santo ha venido a morar en ti, por tanto, debes ejercer esa fe con autoridad. Jesús estaba enseñando a los discípulos y les ratificó una vez más. ¿Vieron eso? ¿Les llamó la atención eso? Bueno, yo les digo a ustedes que si ustedes me siguen en fe creyendo, si ustedes creen, cosas mayores que esas harán. Eso es una simpleza. Eso es una simpleza, fíjense. Gloria a Dios. Mayores, señores, mayores que esas haremos si creemos, sin dudar, lo dijo Jesús. Le podemos decir a una montaña, quítate y plántate en medio del mar. Algunos dicen que Mateo lo que estaba utilizando aquí era un recurso literario llamado exageración, pero yo no lo creo. ¿Saben por qué? Porque yo creo que ese mismo Jesús al cual usted y yo servimos, el Señor de la creación, que le ordenó a los vientos calmarse y le obedecieron, que le ordenó al mar dejar de rugir, el que creó los cielos y la tierra, el que creó esa higuera, el que dividió el mar rojo usando a Moisés, el que dividió el Jordán utilizando a Elías, ese mismo Dios puede hacer eso, puede hacer que tú y que yo podamos ejercer esa fe con autoridad. El Señor te dice a ti y me dice a mí, ejerzamos la autoridad delegada por Jesús, sin miedo, creyendo, sin dudar. Si le das espacio a la duda, perdiste. Si le damos espacio al argumento, a la ciencia, no, pero es que no puede ser. O sea, ¿cómo fue que se secó esa higuera? O sea, yo todavía me lo estoy explicando, las raíces, en un momento perdimos, hermanos. El Señor dice, sin dudar, cree sin dudar, cree, porque todo es posible para el que cree, dice la palabra. Aleluya. No creamos de la boca para afuera nada más. Sí, Señor, te creo. No. Es creyendo que lo que le pidamos será hecho, porque Él lo ha prometido y Él no es hombre para mentir. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. El Señor le dice hoy al cáncer, sécate en el nombre de Jesús. A la enfermedad, sécate en el nombre de Jesús. Lo hizo con la higuera. ¿Por qué no lo va a hacer en tu cuerpo? ¿Por qué no va a hacer con ese problema y lo va a apartar? ¿Tienes un problema? El Señor dijo, si tuvieras fe, si creyeras cosas mayores que estas haría, y le dirías a la montaña, quítate. Y hoy le digo al problema, quítate. Dígale al problema, dígale a eso que le agobia, a la opresión, a la tristeza, a la angustia, al quebranto, al problema económico, quítate y vete lejos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este es un tiempo donde usted y yo tenemos que clamar y decirle al diablo que él está vencido. Que todo plan y toda agenda del enemigo se quita, se quebranta, se rompe y se seca en este tiempo. Porque él no lo puede, porque mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en ti y en mí. Y él está vencido por la cruz, por la sangre de Cristo. Aleluya. Se seca el problema, se seca la enfermedad, se seca el tumor en los vientres, se secan los tumores
en los senos, los quistes. Créalo, usted no está aquí por casualidad. Ha venido buscando y ejerza la autoridad que el Señor le ha dado. Estuvimos viviendo un tiempo de Pentecostés maravilloso. No es un ratico nada más. Los que tuvimos la oportunidad de estar aquí el jueves, yo no sé si para mí fue tan especial. Realmente ver desde los chiquiticos hasta los ancianos, decir: Señor, estás aquí, lo siento, sentir el Espíritu Santo, el avivamiento, la activación de nuestros dones. Y aquellos que se habían adormecido volvieron, se reactivaron. Entonces hoy es el tiempo para que ejerzamos los dones del Espíritu Santo, el don de fe y el fruto del Espíritu Santo. Uno de ellos, la fe, el fruto, el amor, mostrado en fe en esta noche, en el nombre de Jesús. Y lo creemos. Y veremos lo que dice Marco: las señales que seguirán a los que creen en el nombre de Jesús. Como dice Marcos 16, 17, 18. Hoy es el día para que tú y yo lo ejerzamos. En mi nombre, estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, aleluya. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¡Aleluya! Entonces actuemos. Comencemos a actuar. Sigamos el ejemplo de Jesús. Sigamos el ejemplo del Rey. Que el Señor les bendiga. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.